Bueno, buenos días a todos. Quiero darles la bienvenida nuevamente a este ciclo de conferencias virtuales que está propiciado por la Facultad de Ingeniería del Ejército General Manuel Nicolás Savio, con el auspicio del Consejo Profesional en Ciencias Informáticas. La verdad que es un gusto poder saludarlos y darles esta bienvenida a estas charlas que en el marco de este seminario virtual, por así llamarlo, en ciberseguridad para informáticos, hoy tendremos la oportunidad de participar de la cuarta exposición. Pero antes de pasar a presentar al disertante, que ya está presente en la sala, quiero agradecer nuevamente la presencia y la participación de todos ustedes del otro lado, digamos, de la red, porque la participación de ustedes es lo que nos motiva y nos estimula a seguir en esta orientación de la especialidad de Ingeniería en Informática en materia de ciberseguridad y ciberdefensa, que es la orientación que la dirección de la carrera, junto con el aval, por supuesto, del decano de la facultad, le han impulsado a la especialidad. La ciberdefensa es propia del Estado Nacional en el marco de la defensa nacional. Y esta facultad quiere ser referente en todo lo que haga a la formación de técnicos, de profesionales y de especialistas en esta materia. De esta forma, invitamos a los jóvenes a que nos conozcan, a que compartan con sus vínculos nuestra oferta académica de grado y de posgrado afín a las tecnologías de la ciberdefensa. Hecho este saludo, esta breve bienvenida, hoy tengo el honor de presentar al expositor, que es el ingeniero Fernando Mirabelli. Fernando Mirabelli es ingeniero electrónico, egresado de la Facultad de Ingeniería del Ejército allá por el año 1998, profesor titular de bases de datos en la carrera en la especialidad de Ingeniería en Informática, es consultor en tecnologías dirigidas por datos, especialista en desarrollo e integración de plataformas para soluciones de explotación y análisis de datos, y posee experiencia en organizaciones de las áreas de servicios de valor agregado para telecomunicaciones seguras y del sector público para estacionamiento público medido. A esta apretada e informal síntesis de sus antecedentes, quiero agregar que compartimos nuestra etapa de formación básica de ingeniería y desde entonces la amistad de esos años de estudiantes, que son amistades que perduran a lo largo de la vida, la conservamos. No conservamos el mismo pelo que teníamos entonces, pero él sí conserva un poco menos la informalidad de los distinguidos y una gran vocación por compartir generosamente todo lo que sabe. Fernando nos va a disertar acerca de la gestión centralizada de logs para análisis de información de seguridad con la suite ELK. Bienvenido, Fernando. La verdad que le agradezco a la dirección de la facultad de la carrera la posibilidad de presentarte. Es un honor y un gusto para mí presentar a un amigo de tus cualidades personales y profesionales. Así que te dejo a vos la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos, ¿cómo están? Muchas gracias, Marcos, por la presentación, te agradezco mucho. Yo también te aprecio muchísimo personal y profesionalmente. Para mí es un orgullo estar acá, que me hayan invitado a participar de estas charlas. Le agradezco a César por organizar el evento, a vos, Marcos, a la facultad, a la UNDEF. La verdad que me parece una experiencia súper interesante poder empezar a armar este tipo de eventos donde podamos compartir las experiencias que vamos teniendo y también de nuestro lado, los que sabemos o los que implementamos algunas experiencias,
poder tener un feedback del otro lado desde otros puntos de vista, porque siempre, realmente cuando estamos trabajando en ámbitos tan complejos como la tecnología y puntualmente en este caso lo que sería la seguridad informática o ciberdefensa, está bueno tener otras visiones, porque la experiencia de uno siempre, por más que estudie, lea, trabaje, el tiempo es limitado, entonces siempre está bueno contrastar lo que uno ve, los puntos de vista, las implementaciones y los criterios que uno tiene con ciertas tecnologías con el resto de los profesionales. Así que bienvenido, me puse muy contento de poder participar con esto. Y bueno, ojalá que le sirva a todo. Digamos, esta charla que voy a dar es más que nada sobre la base de una tecnología que se está usando, ciertas experiencias, resúmenes personales sobre lo que me parece a mí de qué es lo bueno de trabajar con LK, por ejemplo. Así que justo en este tema, además, mañana tenemos una charla de la gente de Elastic, que es la gente que armó todo este stack, un evento de 4 horas gratuito, así que se los recontra recomiendo, y que es con los máximos profesionales en este tema. Así que tomando en cuenta eso, es que armé un poco esta charla, vamos a decir, introductoria, tratando de dar un paneo general, un paneo digamos, un poco la historia de cómo empezó esto de lo que es la gestión de logs, los problemas que hay, qué cuestiones viene a solucionar, y también, bueno, en la última parte armé una maquinita virtual con Docker, donde digamos, levanté el stack para, además de, bueno, contarles un poco, digamos, de qué se trata esta tecnología, verlo un poco funcionando. Quizás tengamos algunas limitaciones de memoria, porque, bueno, son como 6 servidores que están en Docker, en una máquina virtual, en una notebook, pero yo creo que algo vamos a poder ver. Bueno, entonces vamos a empezar, voy a arrancamos con la presentación, y lo que vamos a ver hoy es el tema de gestión centralizada de logs, ¿sí?, para análisis de información de seguridad con Elastic-Stack. Entonces, vamos a ir de a poco porque el título es bastante largo y por ahí marea. Desmenuzando esto, la primera parte de la charla tiene que ver con lo que es la gestión centralizada de logs o la gestión de logs, después ver un poco qué es Elastic-Stack y cómo aparece para solucionar este problema, y bueno, parte de las soluciones que nos brinda, cuál es el set de herramientas que tiene, y al final vamos a ver un poco la práctica con la máquina virtual, ver un poco funcionando cómo es una implementación de Elastic-Stack. Lo bueno que tiene es que es súper escalable, por eso estaba bueno, me parecía importante poder armar algo desde una notebook hasta, digamos, AWS en la nube o en la plataforma que uno quisiera, pero por lo menos para empezar a ver y de qué se trata esto, uno ya puede empezar a manejar esta plataforma o este stack de plataformas con Docker dentro de una notebook común. Así que empezamos por el tema de gestión de logs. ¿Qué sería gestión de logs? ¿Para qué nos sirven los logs? Que generalmente no es que son un gran problema, pero generalmente cuando ya tenemos una organización con un data center, o no un data center, pero por ahí un conjunto de servidores, lo que sucede normalmente es que las diferentes aplicaciones que vamos teniendo van registrando cosas, tanto el sistema operativo como las aplicaciones, como el software de base, todo de acuerdo a cómo lo vayamos configurando, de alguna manera va generando registro o va generando información de cómo va funcionando. Entonces, ¿para qué nos sirven los logs en las plataformas? Los logs, lo interesante que tienen, además de ocupar espacio, es que, bueno, nos van a registrar y van a brindar datos que nos van a permitir detectar y analizar información en general,
nos van a permitir detectar problemas, nos van a permitir detectar errores, o nos van a permitir detectar alertas o warnings, ¿sí? Relativos a diferentes tipos de eventos que puedan surgir en las plataformas que tengamos funcionando en nuestra organización y en los sistemas. Una de las cuestiones importantes es que tienen, digamos, analizar los logs o ver los logs. Normalmente es poder separar qué es un comportamiento normal de un comportamiento anormal. Una de las cuestiones que aparecen con los logs tienen que ver con que uno recurre a revisar los logs, a ver qué pasa con los logs, cuando pasa algo malo, cuando uno ya detecta que hay un problema, cuando algo no funciona, cuando tenemos un inconveniente, o cuando hay un problema o algún tipo de ataque, entonces uno recién ahí recurre a los logs. Es como una especie de, o lo que tradicionalmente pasó con los logs fue una especie de análisis post-mortem cuando pasó algo malo. Pero la idea con este enfoque es tratar de no solamente trabajar con los logs cuando pasan situaciones anormales, sino también poder entender cómo funcionan nuestras plataformas en una situación normal, cómo es la línea de base de funcionamiento de nuestros equipos, qué nivel de tráfico de red tienen, qué nivel de carga de procesador tienen, qué nivel de cantidad de eventos tienen, inclusive hasta alto nivel, a nivel de aplicaciones, qué cantidad de transacciones tenemos, qué cantidad de transacciones OK tenemos versus las que no son OK, qué cantidad de logueos tenemos a un sistema, qué cantidad de logueos bien tenemos respecto de los que están mal. Y esta idea de poder separar o poder analizar el comportamiento normal de la anormal nos va a servir bastante para llegar a, digamos, a una fase de no acudir a los logs solamente cuando tenemos un problema, como decíamos, post-mortem de que pasó alguna situación, sino poder entender el comportamiento normal de la normal nos va a servir también para una etapa preventiva o para poder identificar de antemano que podemos llegar a tener un problema. Tema que respecto a seguridad informática, respecto a prevención de ataques, es fundamental eso. Entonces, vamos a pasar respecto a esto, paneo general respecto a lo que son los logs y las situaciones que tenemos. Dado esta situación de que los logs son súper útiles, los logs, hay información valiosísima, los logs son bastante importantes para esto que decíamos, de separar un comportamiento normal de un comportamiento anormal. Pero ¿qué pasa? Todo este análisis o toda esta información o toda esta riqueza que tenemos en los logs no es gratis, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa o qué problemas tenemos para poder sacarle el jugo a toda la cantidad de logs de las plataformas que tengamos? Bueno, en primer lugar, en Data Center tenemos una gran cantidad de equipos a monitorear, o sea, tenemos muchos servidores generalmente, o muchos servicios, o muchas plataformas, o muchas máquinas virtuales. Entonces ya, por el hecho de tener una cantidad, hay un nivel de problema. Otro problema que podemos tener es que podemos tener una diversidad de tecnologías en estas plataformas. O sea, puede ser que por diferentes situaciones tengamos equipos con diferentes sistemas operativos, podemos tener equipos con Unix, con Linux, diferentes distribuciones de Linux, con Windows. Podemos tener diferentes versiones de estos sistemas operativos, quizás cuando uno está trabajando o tiene una organización que ya tiene una serie de años, es como que hay servidores que van quedando viejos, uno va actualizándose tecnológicamente, pero nunca se actualiza completamente el data center. Entonces hay como capas generacionales de tecnologías, además de, digamos, la diversidad por la naturaleza, ¿sí? Después, sobre lo que serían los sistemas operativos y los software de base, podemos tener diferentes servidores web, diferentes motores de base de datos, inclusive podemos tener diferentes tipos de aplicaciones. Entonces, esta diversidad de tecnología nos lleva también a
digamos, a complejizar lo que sería el análisis de los logs que nos genera cada uno, ¿sí? Después tenemos, estos logs aparecen como en diferentes niveles, o sea, no es que están como todos al mismo nivel. Por un lado tenemos logueos de actividad de red, tenemos logueos a nivel de sistema operativo, ¿sí? De funcionamiento del sistema operativo, uso de procesador, autenticaciones, logueos, intentos de conexión. Tenemos logs a nivel de software de base, llamo software de base a un software corriendo sobre el sistema operativo, pero que es un software sobre el cual se van a montar otras cosas. Por ejemplo, un motor de base de datos. O sea, es algo estándar, pero es un software que corre arriba del sistema operativo. Ya sabemos cómo loguea sus cosas un servidor Oracle, un servidor MySQL, un servidor SQL Server, cómo son sus logs, o un servidor Apache, o un servidor Tomcat, y entonces ya ese software de base, por su funcionamiento en sí, tiene un log por sobre los logs del sistema operativo. Y después tenemos las aplicaciones y desarrollos ad hoc, o aplicaciones enlatadas que podemos tener que corren sobre estos sistemas operativos, o sobre estos software de base, por ejemplo, tener una aplicación Java desarrollada sobre un servidor Tomcat, y los desarrolladores de aplicaciones también generan sus logs dentro de las aplicaciones. Entonces, muchas veces estos logs, y acá puse aplicaciones y desarrollos ad hoc, ¿sí? Por el tema de que depende del criterio de quien haya desarrollado. A diferencia del software de base, si bien es software que puede correr sobre el sistema operativo, el software de base, por ejemplo, Oracle loguea todo más o menos de la misma forma, en los mismos lugares, depende de cómo se haya configurado. Apache también, de acuerdo a cómo configuremos, va a tener una estructura de logueo, pero cuando tenemos aplicaciones que están desarrolladas, bueno, va a depender de cómo la empresa de software que lo haya hecho haya decidido hacer sus logs. En función de esto también tenemos problemas de diferentes estructuras. Los logs están estructurados de manera diferente, diferentes campos, diferentes criterios para generar registros, diferentes configuraciones. Y por último tenemos el problema de, muchas veces, para lo que sería gestión o el análisis de logs, el problema de accesibilidad a los logs para analizarlos. El problema de accesibilidad llamo a que quizás los logs se encuentren en un lugar donde haya un analista de seguridad que no tiene permisos para acceder, ¿sí? Entonces por ahí es algún log de sistema operativo, un outlog de Linux, por ejemplo, pero el analista no puede acceder, depende de la gente que esté operando en las plataformas, que le pasen los logs, y bueno, eso todo involucra, vamos a decir, tiempo, y dependiendo de la naturaleza del problema que tengamos, muchas veces a medida que pasa el tiempo, la cosa se va poniendo peor, o no podemos darnos el lujo de perder demasiado tiempo para analizar un problema, sobre todo si estamos, digamos, expuestos a un ataque en curso, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver un poco algunos ejemplos que tenemos de estos problemas que estábamos viendo. Entonces acá, por ejemplo, tenemos el formato de un log de Apache, ¿sí? En TXT. Entonces, básicamente, nos aparecen líneas de texto que se van logueando a medida que el servidor Apache va teniendo actividad. Entonces, acá se están accediendo a determinadas páginas, está devolviendo vía HTTP 200, o sea, accede a páginas, responde OK normalmente, ¿sí? Podemos ver el cliente con el que se está accediendo, la IP con la que se está accediendo, el recurso que está pidiendo, la hora, la fecha, el día. Acá tenemos otro ejemplo de otro servidor web, un Nginx, que tiene un formato bastante parecido al Apache, pero no es exactamente igual, tiene algunas cositas diferentes. Están más o menos respetados el orden, pero tiene sus cosas diferentes. Ahora, ¿qué pasa? La información es más o menos la misma, pero por ejemplo, yo puedo tener el mismo servidor, si en vez de tenerlo como TXT, lo tengo para loguear como JSON, ya la forma de interpretarlo, ya la forma de parsear el log cambia bastante. La información, sí. La información es la misma,
pero el formato en el que está logueando es diferente. Ya esta pequeña diferencia nos va a generar un problema en el momento que querramos analizarlo o ver con qué reglas vamos a analizar esto, con qué reglas vamos a filtrarlo, ¿sí? Acá hay otro formato de log, este es un var log messages de Linux, ¿sí? Un formato completamente diferente. Lo que estamos viendo también respecto a los logs, muchas veces, y que nos va a servir para correlacionar información de un log con información de otro log, es la homogeneidad en algunos tipos de datos, que es otro problema que tenemos. Por ejemplo, acá estamos viendo la fecha, ¿sí? Que está en formato número de día, 3 letras para el mes, el año, después fecha, hora, y por ejemplo, el var log message tiene un formato completamente diferente, ¿sí? Entonces tiene el mes primero, después tiene el día, después la hora. Respecto a cuando tenemos que hacer tareas de análisis o correlaciones, esto que quizás para lo que es el entendimiento de quien no está viendo, parece natural determinar la fecha, cuando tengamos que cruzar información, esto va a ser un problema. Entonces, estas diferentes estructuras no solamente tienen que complejizan a nivel de los campos que tenemos en cada uno, sino el mismo campo en diferentes tipos de log está representado de diferentes formas. Bueno, entonces, normalmente lo que vemos acá en esta pantalla, que es una serie de terminales, son pantallas de monitoreo en lo que era gestión, vamos a decir, tradicional de logs, ¿sí? Entonces tenemos un montón de terminales apuntados a cada servidor o apuntado a cada log, ¿sí? Donde estamos viendo con un comando tail, o como ahora vamos a ver algunas de las herramientas, y la verdad que es bastante complicado poder darle seguimiento, poder hacer un monitoreo, poder hacer una tarea preventiva, poder identificar una anomalía o poder ver que está sucediendo algún problema, a no ser que sea súper evidente. O sea, cuando vamos a un problema muy evidente, cuando conocemos muy bien los logs, pero si hay algo que no es tan evidente, es bastante complejo. Aparte tenemos la limitación del tamaño de la pantalla y la cantidad de terminales que tenemos. Muchas veces, quizás esto que tenemos acá que aparecen, tenemos 5 terminales, quizás es un servidor solo y no tenemos todos los logs del servidor. Dado los problemas que nombramos antes, ¿sí? Que podemos tener muchos servidores, muchas aplicaciones, esto no es escalable, ¿sí? No son soluciones escalables. O sea, solamente cuando están estos planteos se atacan a ver los logs principales, pero quizás nos estamos perdiendo alguna otra cosa. O en el fondo, lo que nos está pasando es que estamos desaprovechando la capacidad de logueo que ya estamos teniendo en todos los servidores por tener poca capacidad de análisis, ¿sí? Bueno, entonces, respecto a esto, las herramientas tradicionales que se usaban son los comandos grep, el tail, el head, el awk, por ejemplo, los cat, ¿sí? O otro tipo de herramientas, por ejemplo, editores de texto, el Vim, el Notepad o el Event Viewer como herramienta de Windows. Y vamos a decir, estas herramientas tradicionales tienen algunas limitaciones, ¿sí? Básicamente, las limitaciones que tienen es que, digamos, dependen mucho de, vamos a decir, el primer punto, que tenemos que ir a acceder al log, lo que decíamos de la accesibilidad. O sea, yo quiero analizar un log, por más que sea, conozca perfecto el log, sé los problemas, sé la naturaleza del servidor que está trabajando ese log, sé manejar las herramientas que tengo, pero tengo que acceder primero, me lo tienen que mandar, si el log es muy pesado va a tardar bastante tiempo, lo tengo que cargar y después, digamos, todo este tiempo, ¿cómo se llama? Dependiendo, como decíamos antes, del problema, puede ser crítico. Entonces, limitaciones que tenemos, básicamente con esto que vimos, es que cuesta, por las diferentes estructuras y las diferentes naturalezas, conseguir una configuración sencilla y rápida para obtener diferentes fuentes de log y los formatos que tenga cada uno. Llamo fuentes a tipos de log, un log de Apache, un log de
de syslog, ¿sí? Un log de Memviewer de Windows. Después, otra limitación, el tema del procesamiento y la mejora del formato cuando agarramos el log crudo, por ejemplo, corregir las fechas, ¿sí? Eso es todo un trabajo. Tengo un log grande y quiero correlacionar un log de actividad de red con un log de autenticaciones en un servidor, y tengo mal las fechas, tengo que reprocesar uno de los dos, todas las fechas en el formato del otro para poder hacer algún tipo de correlación. Otros problemas que tienen es el problema de filtrar, buscar, resaltar, ¿sí? La WK, bueno, para algunas cosas esto está bueno, pero no es completo. El otro problema que tenemos son las visualizaciones, ¿sí? No son claras ni sencillas, o sea, estamos viendo terminales o estamos procesando texto con editores de texto. Otra situación es el tema de que no podemos tener con las herramientas tradicionales detectar anomalías y alertas, depende de que alguien esté viendo, se dé cuenta que está pasando algo, diga, che, acá mirá, están apareciendo un montón de mensajes de error de este tipo, esto se está moviendo más, este valor se fue más alto. La alerta depende de una persona que esté justo mirando ese log. Y después otro tema que tienen estas herramientas tradicionales son las políticas de retención de la información. Si estamos en una tarea de monitoreo, ¿sí? Como estábamos por esa pantalla con todos los terminales, estamos viendo lo que está pasando ahora. Capaz que lo que pasó hace 3 minutos no lo vemos más. Entonces, solamente vemos muy en tiempo real, muy corto, no hay forma de limitarlo, y va a depender en tiempo real entre comillas, depende el nivel de actividad que tenga ese log y la velocidad en que se muevan en el terminal las líneas, ¿sí? Pero no es que yo lo puedo configurar. O si no, tendré que ir a acceder, solicitar el log, tengo que traer el log, procesarlo, con todo este problema de tener una solicitud a la gente que está manejando las plataformas, que no sé, busquen el log, lo encuentren, lo envíen, y bueno, todo esto es tiempo. Entonces, lo que puse acá de las limitaciones de las herramientas tradicionales básicamente es mejorar la velocidad de análisis y respuesta ante el objetivo de análisis que tenemos sobre esos logs. Bueno, vamos a empezar respecto a esto de la velocidad, ver acá un pequeño grafiquito básicamente de enfoque sobre seguridad informática respecto a lo que sería análisis de log o análisis de información que tenemos en las plataformas y tiempo, donde básicamente lo que tenemos más o menos como tradicional es el tiempo real, ¿sí? Las cuestiones de tiempo real, estar viendo la red en tiempo real, analizando la carga de los paquetes en tiempo real, analizando la situación de los endpoints en tiempo real, por ejemplo, con herramientas como Wireshark o cosas, digamos, de ese tipo. Por otro lado tenemos el tema de los logs, donde son situaciones, como decíamos antes, después que tenemos a un compromiso, después que tenemos a un error, recién ahí recurrimos a los errores. Y estamos hablando de días o semanas, normalmente en promedio, para poder analizar los logs y sacar una conclusión sobre algún problema. Con suerte días, unos días. Esto ya estaría en el terreno de, vamos a decir, la forencia de algún problema. La idea de esta plataforma del LK Stack o de la gestión centralizada de log o este tipo de soluciones es tratar de hacer una especie de solapamiento por acá, ¿sí? O sea, manejar algo de tiempo real basado en logs. Esa sería un poco la idea. O sea, hacer un procesamiento lo más rápido posible de los logs. Entonces, con esta mejora de la velocidad, nosotros ya lo que podríamos entrar es en este ciclo, ¿sí? Donde conociendo bien tanto las situaciones anormales y las situaciones normales de las anormales, podemos generar modelos predictivos para poder identificar qué es lo que es un posible riesgo, qué es lo que es un posible problema, ¿sí? En función de poder predecir, podemos prevenir o tomar acciones más o menos rápido cuando tenemos algo. Creemos que estamos en riesgo de poder sufrir algún tipo de situación, por ejemplo, un cambio, no sé, una actividad inusual en red, con una actividad inusual en algún tipo de servidor,
y tomar una acción preventiva mientras alguien está intentando hacer el ataque. Entonces, podemos tomar acciones preventivas o podemos efectivamente detectar que está sucediendo el ataque si tenemos los modelos que nos permitan, digamos, agarrar la situación mientras está sucediendo. En función de esto, tanto de qué pasó con la prevención, o sea, qué hicimos como acciones preventivas, qué fue lo que sucedió, qué pasó cuando detectamos algo, en qué momento lo detectamos, cómo actuamos, entramos a la etapa retrospectiva, de retrospección de qué fue lo que pasó, y seguramente esto realimenta o va a realimentar los modelos predictivos. De alguna manera los modelos predictivos siempre nos van a, cualquier modelo predictivo se tiene que estar revalidando permanentemente con las situaciones que están pasando. Un modelo predictivo, dependiendo de los modelos predictivos, pero muchos de ellos aprenden sobre situaciones previas, pero a medida que van pasando nuevas situaciones, hay que ir reentrenando estos modelos predictivos para tratar de que sean más precisos o que se ajusten a las situaciones más de ese momento, ¿sí? Bien, entonces, con estas ideas de un poco de lo que es todo este problema de lo que es la gestión de logs, con todo este enfoque que había tradicional, o qué hacemos con los logs, cómo los analizamos, o cómo podemos de alguna manera homogeneizar, centralizar, ganar velocidad, no depender de factores intermedios, sino perder tiempo en cuestiones operativas para poder trabajar sobre los logs cuando efectivamente hay un problema, es que aparecieron estas soluciones de log centralizado. Apareció el Elastic-Stack, ¿sí? Fernando, perdón, antes de que vayamos al LK y que empieces a desarrollar esto, te interrumpo un minuto nada más que para darte la oportunidad de que tomes un traguito de agua si tenés tu botellita a mano. Esta interrupción la hago nada más que para eso. Quiero comentarles que está presente en esta sala virtual, en esta aula magna virtual, como decía César ayer, el decano de la Facultad de Ingeniería del Ejército, el coronel mayor Alejandro Kohler, así que a quien saludamos especialmente. Y como para darte este tiempito también de descanso de un minuto nada más, a todos les comento que esta exposición va a quedar grabada y a disposición de todos en el canal de YouTube de la facultad, accediendo a la página de la facultad en las redes sociales. Por lo tanto, quienes hayan entrado un poquito más tarde, como naturalmente suele ocurrir, van a tener toda la exposición completa y a disposición. Como decía recién, está presente por ahí el ingeniero coronel mayor Alejandro Kohler, a quien agradecemos también su presencia. Bueno, yo les agradezco muchísimo, Marcos, mientras Fernando toma un poco de agua, así descansa. Les agradezco a todos la presencia en esta charla virtual del aula magna y esperando que en el futuro las podamos hacer presenciales en nuestra casa, ¿no? Así que bueno, gracias a todos y a Fernando fundamentalmente por el conocimiento que está transmitiendo. Así que los dejo que sigan trabajando y yo los sigo escuchando y aprendiendo en cada charla de estas. Muchas gracias. Un comentario, Fernando, Marcos, si me permiten, breve. El enfoque predictivo que recién Fernando estaba comentando, que él lo está operacionalizando, es el enfoque que hoy la ciberdefensa y la ciberseguridad necesitan. Ya no alcanza con ser proactivos. Hay que estar analizando tendencias y prediciendo un posible ciberataque en mis propios activos. Ese sería un enfoque actualizado para organizar mis activos y todo el proceso de gestión de eventos, de log y demás. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Fernando. Perdón la interrupción, pero bueno, espero que hayas podido tomar aire por lo menos, porque te escuchamos hablar en forma continuada. Así que adelante entonces. Muchas gracias. Sí, gracias, Marcos. Sí, ahí tomé agua. Igual soy de tiro largo, así que no tengas problema.
Bueno, entonces seguimos. Gracias, Alejandro, ¿cómo estás? Ahí te veo. Bueno, entonces vamos a seguir con el tema, vamos a ir a lo que nos compete. Lo de recién fue un poco cómo se llega a esto digamos, este stack de LK. La idea básicamente es tener 3 módulos LK donde partimos de los logs, tenemos una serie de módulos que sería el Logstash, que es el que procesa y el que ingresa los datos, ¿sí? Al storage, que es el Elasticsearch. El Elasticsearch es un motor de base de datos NoSQL, es un motor documental, es el repositorio, es el que guarda toda la información, ¿sí? Entonces, de los logs de los servidores, a través de este Logstash, que después vamos a ver un poco las funciones que tiene, el Logstash es el que se encarga de cargar, de alguna manera, el Elasticsearch, que es el repositorio de los datos. Y después, el repositorio de los datos, el tercer componente, es el Kibana, que es un componente cuyo objetivo es la visualización de esta información, ¿sí? Entonces, de alguna manera, el Kibana es la plataforma que nos va a permitir hacer gráficos o reportes lo más claro posible sobre la información que se vaya guardando en Elasticsearch. La idea es que en la parte de Logstash, o en la parte que le dicen de ingesta de datos, ¿sí? De carga de datos, el Logstash se encargue de recolectar todos los logs de los diferentes servidores, se encargue de procesarlos, ¿sí? Y guardarlos en el storage, que es el Elasticsearch. La idea del Elasticsearch, de alguna manera, es darnos esta idea de centralidad, de lugar centralizado, donde tenemos todos los logs de la organización, o sea, tratar de cargar todo en un lugar para poder tener un punto único de análisis para que los analistas de seguridad trabajen, o inclusive analistas de seguridad, analistas de operaciones de plataforma, analistas de infraestructuras, analistas de funcionamiento de redes, o sea, estamos guardando, es una plataforma pensada para guardar los logs de todos los niveles. Entonces, esta plataforma no solamente sirve para aspectos de seguridad informática, respecto a revisar situaciones que pasen con los logs, sino que puede nutrir diferentes tipos de análisis, diferentes tipos de monitoreos sobre las tecnologías que tenga una organización. Entonces, el que hace de alguna manera el trabajo más sucio es el Logstash, porque es el que se encarga de ir a buscar a los servidores, ¿sí? Cada uno de los logs, y de procesarlos y dejarlos en un formato adecuado para que Elasticsearch los almacene. Después en Elasticsearch, todos estos logs quedan almacenados en un formato homogéneo, ¿sí? Almacena, es una base de datos NoSQL del tipo documental, donde la información la podemos visualizar a través de un lenguaje de consultas que ahora un ratito vamos a ver, a través de documentos JSON, ¿sí? Estos documentos JSON es lo que sabe interpretar Kibana, y Kibana, el trabajo fuerte es el trabajo de generar visualizaciones interactivas, ¿sí? Sobre la información que aparece en Elasticsearch. Entonces, digo, visualizaciones interactivas, que es lo potente de Kibana, quiere decir que vendría a ser como una interfaz de las que son de BI, de Business Intelligence, donde no es solamente que de Elasticsearch Kibana saca un reporte fijo, sino que nos va a presentar un tablero con diversos gráficos, que es lo que habría que armar en función del problema que estamos atacando, y esos gráficos están interrelacionados. En la medida que uno está filtrando algún punto de un gráfico, el resto de los gráficos se van a adaptar a la situación de filtrado de donde estemos tocando. Entonces, digamos, Kibana tiene esta capacidad súper interesante de poder adecuar el resto de los gráficos a las capacidades de filtro de cualquier elemento que tengamos en esa interfaz. No genera, vamos a decir, no es una herramienta para generar reportes o gráficos estáticos y fijos, sino que son estos tableros, es información viva
y es información como para que el analista juegue, ¿sí? La idea, bueno, a ver, solo quiero analizar qué pasa con esta IP, en cuanto elige una IP, el resto de los gráficos que vean la actividad de esa IP en diferentes servidores, o en la red, o los diferentes destinos que tuvo, se van a ir adaptando a lo que se haya restringido en algún gráfico. Ahora, más adelante en la práctica vamos a ver cómo se implementa esto. Seguimos. ¿Cómo empezó el Elastic Stack? El Elastic Stack, lo primero que apareció fue el motor documental, Elasticsearch, fue el primer componente del stack. Después se agregó el módulo de Logstash para cargar los datos y el Kibana para poder visualizar los datos. Y después apareció algo que se llamó Bits, que es como, vamos a decir, es un agente que corre en cada servidor, que es como un shipper de logs. En realidad vendría a ser como para alivianar el trabajo a Logstash, en algunos casos para reemplazarlo. Es como un Logstash más livianito, pero que corre como un agente en cada servidor. Entonces se instala en el servidor donde hay que enviar los logs al Elasticsearch y directamente el bit puede ir enviando a Elasticsearch o enviando a Logstash y de Logstash a Elasticsearch. Logstash tiene algunas capacidades más que el bit respecto a enriquecer, a procesar, un poquito más potente que bits, pero por ahí para cosas más o menos básicas con el bit va a alcanzar. Después, a medida que empezó a hacerse popular este stack, que se llamó al principio ELK por Elasticsearch, Logstash y Kibana, empezaron a aparecer más módulos de monitoreo y ya, digamos, tenemos un stack bastante complejo en módulos, y tenemos un módulo para monitorear métricas, un módulo para monitorear procesos de aplicaciones, tenemos Herbit para ver estados operativos, pings, nivel, digamos, de respuesta a HTTP, y lo último, vamos a decir, la cereza del postre, vendría a ser el XPack, que vendría a ser la solución por suscripción o la solución paga. No dije al principio que todo el LK es open source, ¿sí? Así que excepto el pack, el pack también es open source, pero requiere suscripción, requiere ser pago, pero mientras no usemos XPack, el resto uno puede instalarlo libremente, puede usarlo libremente, puede ver el código, etc. El XPack lo que trae son opciones de alertas, de notificaciones, análisis de grafos y el análisis de detección de anomalías por machine learning preventivo, ¿sí? Tiene una serie de modulitos más avanzados. Bien, respecto a ver un poquito más de Elastic, los enfoques y cómo está pensado, o cómo piensa la gente de Elastic esta plataforma. Respecto al anterior, me quedó decir una cosa, que del nombre de ELK pasó a Elastic Stack, porque a medida que le fueron poniendo tantos componentes adicionales, el ELK es como que solamente quedaba con un core viejo de módulos, ¿sí? Entonces directamente lo cambiaron a Elastic Stack, y bueno, de ahí es un stack de un montón de aplicaciones. Bueno, vamos a ver un poco cómo están de alguna manera separados por niveles los logs, o cómo piensa Elastic separar los logs, qué niveles de separación es lo que piensa de los logs. Entonces, básicamente, si se fijan, acá tenemos 4 módulos, ¿sí? Tenemos los logs tradicionales, son los web logs de Apache, los logs de aplicaciones, los logs de base de datos, los logs de los containers. Después tenemos logs de métricas, tenemos métricas de containers, ¿sí? Métricas de los hosts, métricas de base de datos. Básicamente, la diferencia acá es que un web log es un poco lo que veíamos en el log de Apache. Tal IP se conectó con tal cliente, pidió tal recurso y le respondimos con tal código. O sea, lo pudimos devolver, o un 200, o un 404, o un 500, si hay una falla interna del servidor. Estos son los logs comunes, línea por línea.
Los logs de métricas son logs de alguna manera agregados con información medible y sumarizable, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puede ser tiempo de uso de CPU, memoria, tiempo que tardaron, queries que tardaron mucho en la base de datos. Entonces, ya es información que tuvo algún nivel de procesamiento, ¿sí? O tiempo de respuestas en la red, o cuellos de botellas. Podemos identificar cuellos de botellas en la red, no tanto, básicamente, a nivel de red, lo que sería un log data de red sería un paquete que fue desde una determinada IP a otra IP, por tal puerto, y bueno, con la información que tenga el protocolo adecuado, sino que las métricas nos van a hablar un poco de cuánto están tardando los paquetes, ¿sí? Qué cantidad promedio byte tenemos, etc. Y después tenemos, eso vendría a ser las métricas de data. ¿Por qué lo separa acá en estas 4 cosas Elasticstack? Bueno, porque tiene como un producto o tiene un módulo para cada uno de estos tipos de logs. El log data es lo que vimos tradicional, con el Logstash agarramos log data, básicamente, o con bits, ¿sí? Con metrics data tenemos el modulito de métricas, ¿sí? Los datos de APM son Application Process Module, donde tenemos monitoreo de transacciones, monitoreo de usuarios, monitoreo, por ejemplo, de traceo distribuido. Ya estamos yendo a nivel de aplicación, estamos viendo logueos a nivel de la aplicación que fuere, ¿sí? Y después, por último, tenemos el Uptime Data, que esto lo tiene el módulo de Herbit, ¿sí? Cuánto tiempo hace que está levantando el servidor, si tiene ping, si no tiene ping, qué tiempo de respuesta tenemos, los servidores web, cuánto están tardando en responder. Esto es lo más tradicional a nivel de operaciones, infraestructura, que se puede manejar también con otras plataformas. La idea acá es, con Elastic, es poder tratar de integrar todo esto y el objetivo es poder correlacionar ciertas cosas, o poder identificar ataques complejos donde implique el análisis de una serie de indicadores en diferentes niveles, ¿sí? Si bien lo que tenemos acá con el Herbit lo podemos manejar con un montón de software bastante más básico, quizás información que tenemos ahí correlacionada con otra información de métricas o con información de logueo, nos puede dar alguna indicación de que algo está pasando, ¿sí? Bueno, y después acá está toda esta información, se visualiza con Kibana, por eso aparece abajo esta barrita de Kibana, o sea, la idea es tener una interfaz homogénea para visualizar esta información, para trabajar con esta información y posteriormente para correlacionarla. Y después también nos aparece acá abajo la barrita de Elasticsearch, ¿por qué? Porque la idea también es, como estamos hablando de gestión centralizada, hablar de una tecnología, que es Elasticsearch, centralizada para todos esos tipos de logs diferentes. O sea, tener una persistencia homogénea para diferente naturaleza de logueos y tener una visualización y un lenguaje de armado de información, o de reporte de información, o de correlación de información, también con una herramienta homogénea. Ese es un poco, este gráfico lo que trata de mostrar es un poco, o lo que quiero mostrar con este gráfico es un poco el enfoque que tienen ellos de cómo separan por niveles y cómo le dan este abordaje centralizado con sus herramientas, que tienen objetivo como tratar de centralizar todo, pero sabiendo qué es cada una de las cosas, y poniendo un módulo de adquisición de esos datos específico para cada tipo de datos. Bueno, acá en la siguiente filmina, bueno, esto es para mostrar un poco el ecosistema o el nivel de complejidad que tiene hoy el ecosistema. Como decíamos, como estaba contándoles con el tema de la evolución del EK, de pasar a 3 modulitos, de Logstash, Elasticsearch y Kibana. Hoy tenemos algo parecido a esto, que es posible de armarse, ¿sí? Donde vemos que no solamente, digamos, acá el LK tenemos en el medio
estamos con Elasticsearch, acá tenemos el Logstash, ¿sí? Acá tenemos el Logstash para cargar datos, acá tenemos el Kibana para poder visualizar, pero podemos interactuar con otras plataformas, ¿sí? Por un lado, tenemos lo primero que vino después de LK, de estos 3 módulos, es el Bits, ¿sí? Lo que ya nos permite de alguna manera ponernos en cada uno de los servidores, y el Bits tiene acá toda su familia, como le decía, de submodulitos, del Herbit para ver el uptime, el FileBit, que es el encargado de mandar los archivos, ¿sí? El WinLogBit, que se encarga de ver específicamente logs en servidores con sistemas operativos Windows, el MetricBit, que es el que se encarga de obtener las métricas, ¿sí? Y después tiene un PacketBit para tener datos de red. Esto de alguna manera son colectores de datos que, si se fijan, pueden pasar por Logstash o pueden ir directamente a Elasticsearch. Depende cómo lo hayamos configurado o si necesitamos hacer algún procesamiento previo con Logstash. Logstash tiene algunos upgrades con el XPack, Elasticsearch también, y principalmente Kibana tiene los upgrades con el XPack, que son las herramientas de alertas y básicamente de Machine Learning, que son como las más potentes que tienen. Inclusive hasta acá abajo podemos ver que el Elastic Stack puede interactuar con plataformas de Big Data de la familia o del ecosistema de Hadoop, puede llegar a interactuar, ¿sí? Después, bueno, por otro lado, arriba de Kibana, de alguna manera, de este lado, del lado derecho, está lo que sería la explotación de Elasticsearch, o la visualización, o el consumo de la información que estamos guardando, si se ven cómo están las flechitas. Kibana es lo que viene por, vamos a decir, ya en este combo armado, y que es bastante bueno, pero si uno quisiera hacer quizás alguna cosa más avanzada o alguna interfaz más custom, obviamente Elasticsearch es un motor abierto, es un motor independiente, tiene su propia API, tiene su propio lenguaje para consultarlo y para acceder a la información que tiene. Podemos tener desarrollos en cualquier lenguaje o en cualquiera de estas plataformas donde nosotros hagamos nuestra propia aplicación para explotar los datos de Elasticsearch directamente, ¿sí? Si quizás alguna cosa de Kibana nos parece o demasiado compleja o por ahí le falta alguna funcionalidad a Kibana, la podemos desarrollar tranquilamente en paralelo, podemos conectarnos a Elasticsearch e implementar la funcionalidad que querramos para el análisis de seguridad que querramos hacer, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño repasito de cada uno de los módulos, ¿sí? Vamos a hablar de los 3 principales, ¿sí? Los otros, si no, nos iríamos bastante. La idea de Elasticsearch es el core, ¿sí? Es el repositorio de datos, ¿sí? Es un motor de base de datos documental que está basado en otro proyecto, Apache Lucene, es el que hizo, de alguna manera, buscador full text potente. Está desarrollado en Java, ¿sí? Es open source, tiene una muy buena velocidad de respuesta, es distribuido y es muy fácilmente de escalar horizontalmente con este método de sharding, como si fuera MongoDB. Digamos, también tienen esta situación donde empiezo a crecer en datos y a un clúster le voy poniendo nodos diferentes con Elasticsearch y es completamente transparente a nivel de usuario, ¿sí? O sea, no hay que hacer operaciones muy complejas como para que un índice tenga que redistribuirse, ya lo hace naturalmente el motor y anda muy bien con eso. Las estructuras de almacenamiento están basadas en índices, o sea, Elasticsearch, lo que uno consulta o la información que guarda Logstash, los logs, se guardan en los repositorios, lo que serían unas tablas en un motor de base de datos relacional. En Elasticsearch se le dice índice, ¿sí? O sea, naturalmente indexa todo. El Elasticsearch está muy pensado para la búsqueda. Se comunica con objetos JSON, el lenguaje que tiene de consultas es DSL, ¿sí? Es un motor, o sea, tiene una interfaz REST, ¿sí? Es un motor RESTful, tiene un servicio REST para comunicarse vía REST a través de objetos JSON y dentro del JSON con este lenguaje DSL. Y bueno, dentro del stack es el responsable de la persistencia.
Acá hay algunas pequeñas consultitas de ejemplo para mostrarles nada más cómo es una consulta en Elasticsearch en su lenguaje. Esta consulta que tenemos acá arriba vendría a ser el análogo a un select asterisco from alguna tabla de una base de datos relacional. Este query match all es devolveme todo lo que tengo. Obviamente tiene limitación en cantidad de registros, se configura, pero es para mostrarles un poco el lenguaje en JSON de cómo se consulta. Y acá, por ejemplo, tenemos un query donde vendría a ser el análogo a hacer un where, ¿sí?, sobre una base de datos relacional. Estamos macheando, estamos trayendo todos los registros de log que maché el campo source IP tenga este valor. Entonces acá estamos haciendo, le estamos tirando de alguna manera una consulta a Elasticsearch para que nos devuelva todos los registros de log que correspondan con esta IP. Bueno, el lenguaje de Elasticsearch, el DSL, es un lenguaje bastante complejo. Acá yo les dejé pegado de la página la cantidad de alternativas que tiene, que se pueden armar. Hay queries de todo tipo, geográficos, formas. Les dejé uno, acá es un ejemplo de una consulta por macheo inexacto. Algo, queremos devolver un usuario que se parezca aquí. Bueno, acá tienen una serie de modificaciones para que tengan 1 o 2 más de caracteres, con cierto nivel de precisión y de cercanía a lo que estén poniendo. Entonces, eso funciona bastante bien y bastante rápido. Bueno, pasamos a Logstash. Logstash es la herramienta que hace, como decía, el trabajo sucio de dejarle todo parejito, todo homogéneo a Elasticsearch. Es el que se encarga de ver qué tipo de log viene, cómo interpretarlo, cómo cortarlo, cómo procesarlo, y cómo insertarlo en Elasticsearch. Está desarrollado en JRuby, que es un Ruby para Java, básicamente estaría en Java. Los objetivos son recolectar, parsear, enriquecer y procesar logs. Tiene diferentes códecs, ¿sí? O sea, le dicen códecs, pero son básicamente como es el que va a ir a buscar a diferentes servidores, o de servidores logs de diferentes naturalezas, tecnologías de diferentes naturalezas. Seguramente viene toda una familia de códecs para cada tipo de log, para cada tipo de servidor, para cada tipo de información que tenga. Ahora vamos a ver algunos ejemplitos. Puede conectarse a otros motores de base de datos o otros lugares que no sean Elasticsearch, no necesariamente, también puede funcionar aparte el log, ¿sí? Bueno, se puede extraer información no solamente de archivos de log, sino de logs que estén almacenados en tablas de base de datos, o logs que estén en web service, o puse 2 ejemplos, pero hay muchísimos más. Trabaja como un pipeline. Ahora vamos a ver un poco cómo es esta información, o sea, cómo va procesando las cosas, y es el encargado de ingresar los datos a Elasticstack. El Logstash se configura con un archivito de configuración, que es el que dice básicamente qué es lo que tiene que hacer. Esto vendría a ser el pipeline, ¿sí? Y son las 3 cosas básicas que tiene, las 3 partecitas básicas que tiene Logstash para configurar. Una parte de input, una parte de filter y una parte de output. La parte de input es la que nos dice de dónde va a tomar los datos. En este caso nos dice que el tipo de input es un archivo, y que el archivo se encuentra en este directorio y es con este nombre, ¿sí? En este caso, esto es lo más básico, no estamos filtrando nada. Esta vendría a ser la parte de tomar el archivo, el input. La parte de filtro vendría a ser la parte de procesamiento. Acá no hacemos ningún procesamiento. Básicamente lo que hace es tomar, si no proceso, tomar línea por línea de ese archivo y ingresarlo en Elasticsearch. Y acá la parte de output nos dice hacia dónde envío la información, ¿sí? Por eso es el pipeline. Tomo información, proceso y la dejo en otro lado. Entonces, le estamos diciendo que le está dejando un Elasticsearch, y acá tenemos la información de conexiones de Elasticsearch. Esto nos está diciendo que el Elasticsearch está en la misma máquina que el Logstash, está en el puerto 9200, que es el que escucha por defecto, el Elasticsearch, con este usuario y este password se conecta. Entonces, toma línea por línea del test log y los va guardando en
en Elasticsearch. Acá les muestro otro ejemplito más, básicamente lo mismo, tenemos un input de file, una salida de Elasticsearch, lo único que le agregamos fue un filtrado, no va a meter todos los archivitos de log, sino que a través de esta herramientita que es un grok, ¿sí? Va a machear solamente, va a ver fila por fila del input, va a machearla contra este formato, ¿sí? No con cualquier formato, y cualquier línea que no se adapte a este formato, no la va a ingresar a Elasticsearch. Entonces, de alguna manera, esto nos va a servir para filtrar filas de logs que no nos interesen, encabezados, logs informativos o logs de otro tipo que puedan aparecer en ese archivo, solamente nos van a aparecer estas filas. Bueno, esto vendría a ser una configuración para la tarea de filtrado. En la siguiente tenemos cómo el Logstash puede enriquecer datos, ¿sí? Entonces, acá le saqué el input y el output, porque básicamente es lo mismo. Acá la cosa va a cambiar en lo que es el filtrado, en lo que es el procesamiento. Una de las capacidades que tiene el Logstash, por ejemplo, que no tiene bits, para lo más básico el bit puede andar, pero es esto de tener un módulo de GeoIP, ¿sí? Donde yo puedo enriquecer determinados datos con determinados módulos. ¿Qué llamamos enriquecer cuando hablamos de datos? Bueno, agregar nuevos datos con otro nivel de información. Al mismo, capaz que tenemos un archivo de log, ¿cómo se llama? Con 10 filas o con 10 campos, y quizás sobre esos campos nos interesan agregar algunos campos más para tener más información o por ahí para tener más claridad. Por ejemplo, acá lo que estamos haciendo con este filtro, con el GeoIP, es, el GeoIP toma dos parámetros. Uno es el source, que es en el source lo que va a tomar es una dirección IP, y le tenemos que decir en qué campo de la línea de log está la dirección IP. Estamos diciendo que nos transforme el campo source address que nos aparece en el log, y nos cree, es una IP, verifica esa IP a qué país corresponde, y nos crea un campo nuevo que se llama source, ¿sí? Que nos va a poner el nombre del país. Entonces, por cada IP vamos a tener un campo adicional donde nos va a aparecer el país donde pertenece esa IP. Entonces, lo que estamos haciendo, esto aparentemente estaríamos filtrando logs que vienen de tráfico de red, ¿sí? De comunicación entre paquetes de diferentes IP, y básicamente por cada IP de origen y cada IP de destino vamos a crear un nuevo campo, país de origen, país de destino. Entonces, posteriormente, ¿para qué nos sirve eso? Para, en Kibana, fácilmente podemos hacer gráficos para ver o analizar el nivel de tráfico por país de origen, por país de destino, sobre determinado país, qué horarios frecuentes de actividad tienen, o qué tipos de aplicaciones están trabajando en qué horarios, lo cual sería mucho más difícil inferir eso directamente sobre la dirección IP. Entonces, es bastante bueno el enriquecimiento con el modulito de GeoIP que tiene Logstash. Vamos a enriquecimiento de datos, tenemos esto. Bueno, configuraciones de tipo de entrada. Otras cosas que puede hacer Logstash, básicamente los tipos de entrada que puede tener es, el que vimos es el archivo, pero puede tener otros, puede crear la base de datos a web services. Acá puse, por ejemplo, dos tipos diferentes. Un input que toma el estándar input, o sea que yo al Logstash, en el puerto que esté escuchando, me conecto con un terminal y empiezo a escribirle o a poner líneas de código, y me lo va procesando, y de acuerdo a las reglas de filtrado que tenga, me lo pondrá o no en Elasticsearch, ¿sí? Esto, digamos, del estándar input, obviamente es algo que se usa para debugging, si tenemos algún problema, pasó algo, o estamos configurando el Logstash, queremos ver si anda, si no anda, es bastante útil. Otro tipo de input que podemos tener no es de archivo, sino que está escuchando paquetes de red, está escuchando por TCP. Entonces, todo lo que venga, le caiga al puerto 8000 por TCP, Logstash lo va a interpretar esos paquetes, los va a parsear según el filtro y los pondrá en Elasticsearch de acuerdo al nivel de procesamiento que tenga.
Acá inclusive tiene un campo adicional, el input, para decirle qué tipo de log es, porque ya tiene templates para diferentes tipos de log, para saber cómo cortar los campos de esos logs, ¿sí? Entonces, si no tenemos estos templates, lo que va a suceder con Logstash es que va a agarrar una línea de código, una línea de log, y va a poner esa línea como si fuera un campo entero. Entonces, estos tipos o estos templates de tipos de log nos van a servir para poder cortar en diferentes campos o ver que, saber que vienen campos diferentes en cada línea, ¿sí? Si no, tener toda una línea de log en Elasticsearch o en el archivo de texto va a ser, a los fines de análisis, va a ser prácticamente lo mismo, ¿sí? Bueno, el otro componente que tenemos es Kibana, es un entorno web para poder visualizar información de Elasticsearch, ¿sí? Permite explorar los índices de Elasticsearch, permite crear visualizaciones, permite crear tableros de control y monitoreo. Y con XPack permite dar un monitoreo un poco más avanzado con el tema de las alertas, ¿sí? Y con el tema de la detección de anomalías con Machine Learning, ¿sí? Entonces, volviendo básicamente a las primeras preguntas o a las primeras características que habíamos dicho sobre... Claro. Ya que terminamos esa síntesis de las tres plataformas, te vuelvo a interrumpir. Yo sé que sos de tiro largo porque siempre lo fuiste y no voy a olvidar, tampoco te podía alcanzar ni siquiera trotando cuando nos cruzábamos en nuestra hora de almuerzo allá por la reserva ecológica, haciendo un poco de adiestramiento físico. Pero te interrumpo para que tomes un poquito de aire y te quiero canalizar algunas preguntas, ¿sí? Así no se acumulan tanto sobre el final, ¿sí? Dale. Bueno, Mariano Dorado pregunta, ¿por qué debería elegir LK en lugar de Kafka para gestionar los logs de mi aplicación? Kafka puede funcionar con Logstash, puede funcionar al principio. Yo no soy experto en Kafka, pero trabaja como en la primera parte. Kafka no tiene un repositorio, no tiene Elasticsearch como repositorio de datos, no almacena datos Kafka. Entonces, si bien es una parte importante como para canalizar información, podría ser como una alternativa a Logstash, la verdad que tendría que verlo bien eso, pero no es un stack completo Kafka. Kafka generalmente funciona en algún ecosistema de otras aplicaciones. Es como que cubre una parte Kafka. Y además puede trabajar con Elasticsearch. Pero, por ejemplo, la parte de persistencia, como que visualización con Kibana, hay que ponerle otras herramientas encima, digamos. Pero sí, está trabajando ahí, puede trabajar ahí con LK. No sé si te respondí, Mariano. No sé si él tiene... Igualmente, quiero decirle tanto a Mariano como al resto de los participantes que Fernando nos va a dejar su contacto, seguramente te lo vamos a ver, si no lo tienen a través de la Facultad de Ingeniería del Ejército para después contactarlo y eventualmente profundizar en alguna de las preguntas que pudieran surgir. Acá hay una pregunta de Mariano Dorado, Mariano preguntó recién, acá hay una pregunta de Adrián Turnur, que pregunta, ¿existe algún estándar en cuanto a qué y cómo loguear? Y también a nivel de aplicaciones, determinar qué loguear y qué no loguear, ¿hay algún estándar en eso, Fer? Mira, hay estándares, pero esos digamos, como estándares generales, no hay, porque va a depender mucho de la naturaleza. Primero, ¿a qué nivel de logueo estamos? Si hay estándares, quizás cuanto más bajo estemos, quizás más cerca del sistema operativo y ese tipo de cosas, o de red, hay un montón de estándares. Cuando nos estamos yendo más para arriba, más cerca del lado de las aplicaciones, bueno, ahí ya la naturaleza es muchísimo más diversa porque va a depender del problema de la que surja la aplicación,
del ámbito, del tipo de mercado o el tipo de solución que tenga esa aplicación, y va a depender mucho el estándar de logueo. Digamos, cuanto más para arriba nos vamos, más difícil es conseguir un estándar, o sea, o por lo menos va quedando como en ámbitos cada vez más chicos. Ahora no me acuerdo bien para darle algún ejemplo, pero normalmente estándares de logueo o criterios para loguear, por ejemplo, desde el punto de vista de un desarrollador, es bastante complicado. Cada uno tiene, hay que ponerse de acuerdo y cada uno tiene sus criterios o inclusive también por ahí, por más desde el punto de vista del desarrollo, uno quizás hace, se agarra de algún estándar para algo para loguear, arma todo según un criterio, y después cuando está operando esa plataforma, por cuestiones contextuales operativas, se limita muchísimo el logueo, o no se le presta atención, o solo se dejan los errores graves. Es bastante ad hoc el tema de los criterios. Bien, muchas gracias, Fer. Te canalizo una pregunta más de Gabriel Neumann. Te pregunta si está disponible en la versión open source la capa de seguridad de usuarios, roles y perfiles para el acceso a LK. A partir de la versión 7 en Kibana, sí. Antes no, antes en Kibana no tenía eso que decía roles, usuarios. En las versiones anteriores no, a partir de las 7 sí aparece eso. Entonces ya podemos tener diferentes niveles de visión para diferentes usuarios, que cada usuario tenga un nivel de acceso a diferentes tableros. Pero desde la versión 7 de Kibana. Bien. Y la última pregunta por ahora, Walter Liali pregunta si permite construir, LK permite construir patrones fijos y dinámicos de comportamiento. Permite construir patrones fijos y dinámicos de comportamiento. Yo creo que está referido un poco a esto que vos estabas demostrando hace unos minutos. Sí, sí, o sea, uno puede armar, respecto a lo que son patrones fijos, armar visualizaciones sobre temas fijos de comportamiento, con umbrales que uno ya conoce y se pone a monitorear si superan o no determinados umbrales. Lo fijo es básicamente lo que está en el open source y lo estándar. Lo que viene por suscripción es de alguna manera lo dinámico, que es lo que viene con la detección de anomalías con Machine Learning, está en el módulo, vamos a decir, pago, en el XPack, y ese es el que de alguna manera se va adaptando dinámicamente a cómo va cambiando el comportamiento de algún indicador o desarrollo de alguna variable, ¿sí? Bien, Fer, te digo que estamos por encima de los 130 participantes estables, están todos muy interesados sin duda, estamos todos muy interesados en lo que nos vas comentando, y te hago llegar también las expresiones acerca de lo interesante de todo lo que nos estás exponiendo. Así que nos quedan todavía unos minutos más, te doy nuevamente y adelante. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, entonces, acá como decía Marcos, cierro con un poquito lo que tenía acá, son las soluciones que daba a los problemas de gestión de log tradicional. Entonces, las soluciones que nos da LK, por ejemplo, es a lo que es la configuración más sencilla y rápida para diferentes tipos de fuentes. Acá desde Kibana, para agregar datos, ya tenemos todos los templates para diferentes tipos de datos, y es bastante sencillo poder dar la interpretación a los logs de acuerdo a la naturaleza que tenga. Inclusive acá para Mariano puede estar acá tomando logs de Kafka como alternativa acá al Logstash. O sea, Kafka puede nutrir a Kibana. O sea, acá estaba viendo que tiene un modulito. Podemos tomar ya para el formato de MySQL, para el formato de Apache, para tomar logs de Elasticsearch, de Postgre. Bueno, otras soluciones que brinda, bueno, filtrar, buscar y resaltar.
como estamos desde Kibana, como estamos consultando un servidor de base de datos centralizado, nosotros acá tenemos una pantalla, en general se puede usar para hacer análisis ad hoc, lo que se llama Discover en Kibana, ¿sí? Que es de alguna manera la visualización de los logs de acuerdo al índice que estemos analizando. Tiene una, vamos a decir, una casillita para poner texto, donde uno puede armar las reglas de los campos que le interese filtrar, y rápidamente abajo la lista se adapta a los filtros que estamos poniendo arriba. Lo que tiene muy bueno Kibana es que cuando uno está viendo los logs, puede tener una exploración muy rápida de los datos, ya aparecen separados, los logs de cualquier naturaleza, con el nombre de campo que tengan, nos aparece la misma interfaz de análisis. Una vez que tenemos la lista de campos de los logs que estamos analizando, podemos poner en la ventana de ingreso de texto el filtro que nos interese, y nos va a aparecer, acá no se llega a ver en esta pantalla, pero hay algún botón que nos arma una visualización inmediata sobre el filtro que tenemos, y ya la podemos dejar disponible para los usuarios. Entonces el tema de filtrar, buscar y resaltar es muy rápido con Elasticsearch, y tenemos una interfaz homogénea y rápida para todos los logs, ¿sí? Otras soluciones que tenemos, bueno, son las visualizaciones más claras y sencillas respecto de la ventanita que teníamos con todos los terminales, con los tail de los logs, de diferentes cosas. Bueno, acá ya tenemos en Kibana diferentes tipos de gráficos, gráficos de torta anidados, gráficos de barra, gráficos de líneas. De acuerdo a la naturaleza del problema que estamos analizando, vamos a tener, digamos, el mejor tipo de gráfico que convenga para el problema que estamos viendo, ¿sí? Y después estos gráficos, respecto a lo que habían preguntado, de poder agregar patrones estáticos o fijos, podemos poner líneas de referencia para ver si se supera o no determinado valor, ¿sí? Acá aparecen otras líneas de barra, acá no quedó muy bien, pero también tenemos módulos de nubes de palabras, si estamos analizando texto. LK no solamente funciona para logs por ejemplo, para logs de plataformas de data center, sino que, por ejemplo, un uso que le dan es loguear, agarrar esta capacidad que tiene de procesar datos y logs en stream, y como pipeline, puede conectarse a Twitter o a redes sociales, y puede procesar en tiempo real lo que esté pasando, ¿sí? Entonces, tener estadísticas de este tipo sobre cosas que nada que ver con plataformas de servidores y todo eso, sino conectividad en la red. Tiene gráficos para ver lo que les decía antes, tiene embebido gráficos de mapas, donde si nosotros convertimos, por ejemplo, IPs a países, rápidamente en un mapa podemos ver el nivel de actividad por país. Bueno, y después otra solución que tiene, que está muy, muy bueno esto, sobre todo cuando estamos hablando de logs, es las políticas de retención flexibles de información. O sea, yo empiezo a cargar el Elasticsearch con Logstash. ¿Cuánto tiempo guardo la información? O sea, ¿cuánto lo voy a guardar y en qué estado de almacenamiento lo voy a tener? Digamos, la información que vayamos a tener, principalmente para seguridad, la que tenemos más rápido quizás es la más reciente, lo que más nos interese tener rápido para analizar, para ver y para monitorear. Quizás información un poco más lejana, por ahí podemos tenerla en otro repositorio que no esté tan rápido, o sea, organizar la información respecto a, digamos, repositorios más rápidos que otros para ver la información que es más importante de procesar. Y después también tener política de borrar esa información. ¿Cuánto tiempo, qué ventana de tiempo guardo? Porque si uno empieza a guardar logs a lo loco, no hay plataforma que aguante, ¿sí? O sea, explota, digamos, esto. Entonces, una de las posibilidades que tenemos es, por ahí, hacer una segunda instancia de procesamiento del Elasticsearch con otro Logstash, hacer un procesamiento sumarizado o agregado, agarrar estadísticas no tan detalladas y guardar esta información en algún servidor histórico. Bueno, lo último que teníamos por acá es el tema de la detección de anomalías, ¿sí? En la detección de anomalías, este modulito, ¿sí? Que lo detecta básicamente con modelos estadísticos, por ejemplo, estamos viendo que esto es una curva
Esto parece un gráfico semanal, acá vemos 7 picos, deben ser 7 días de la semana, y esta es la actividad día por día de algo. Puede ser actividad de red, puede ser conexiones, algún determinado equipo. Entonces, en función de lo que va pasando con la regularidad de esta variable, va armando lo que estadísticamente es más probable con esta nubecita alrededor de la línea. Cuando algo se va de esa nubecita, lo infiere como una anomalía y ya lo está marcando acá, y si tenemos el módulo de alerta, nos estaría detectando, ¿sí? Este es uno de los módulos más interesantes, pero da para una charla específica sobre esto. Por último, pero no voy a llegar, tenía en Docker armado este stack, donde tenía un Elasticsearch, un Kibana para verlo, el módulo de Herbit, el módulo del Packetbit, el Metricbit, ¿sí? Y un FileBit. Y tenía armado unos servidorcitos, un MySQL y un Apache, que están generando cosas, y todo el stack de Elasticsearch armando, digamos, la información que nos generan estos servidores para visualizar en Kibana. Igual me iba a andar re lento porque lo tengo corriendo acá en la notebook con Docker, o sea, es una genialidad Docker, porque todo esto lo tengo adentro de Docker, en una máquina virtual, en una máquina que tiene 8 GB nada más. Estoy corriendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plataformas. Así que lo dejaremos para la próxima, la parte práctica. Perdón, Fernando. ¿Qué tal? César habla. No, si hay unos minutos, aunque sea un bosquejo, si hay gente que tiene otro compromiso, bueno, le quedará grabado, así que estamos por streaming y eso es también la posibilidad que después lo vean con más tiempo, así que no hay problema si vos no tenés otra obligación, ¿no? No queremos abusar de tu tiempo. No, yo... Sí, antes de que vayamos a la demo, digamos, que tenés, lo que tenés preparado, te canalizo nada más que 2 preguntas para que aquellos que no dispongan de tanto tiempo puedan, no se queden sin sus respuestas, ¿sí? ¿Puede ser? Vale, sí. Bueno, a ver, acá tengo una pregunta de Juan Fernández, pregunta, ¿por qué no usar OSINT en vez de Elasticsearch? ¿OSINT? Sí, el Open Source Security Information Manager. Los SIEM me parece que es para otra cosa. Es un SIEM, el OSINT es un SIEM, sí, que básicamente está enfocado en correlacionar eventos con una cantidad de controles de ciberseguridad. Lo que hace es especializar el análisis. Esta plataforma tiene una mirada más amplia. Te lo dejo a vos, Fernando. Ahí hay otra pregunta, vinculada, ¿sí? ¿Cómo se integra justamente la suite de LK con este tipo de herramientas, SIEM, ¿no? Especializadas en ciberseguridad, si es simple, si es complejo integrarlas. No, Elastic tiene un módulo de SIEM para poner, digamos, arriba de esto, digamos, es como el SIEM es otro tema, también es súper interesante y es como que viene arriba de todo esto, porque ahí hablamos de la parte de eventos, de correlación de eventos, y es como que estamos de alguna manera correlacionando y filtrando la información que tenemos abajo en LK, digamos. Tiene un módulo de 100 para correr arriba vamos a decir, de Elastic Stack y tener estas funciones, que son, diría, las más interesantes para lo que es seguridad informática, pero también empezar a hablar de SIEM y de plataformas de SIEM, ya nos íbamos, ya se me hizo largo con esto, así que imagínate si empezamos con el tema de SIEM. Para mí da para otra charla específica de SIEM, hay otras plataformas. Esto está, vamos a decir, de alguna manera le estamos armando todo abajo para que el SIEM labure. O sea, estamos dando como una interfaz bastante homogénea, digamos. Y también sirve para monitoreo, sirve para, también para, el stack sirve para aplicaciones también que no tienen que ver con seguridad informática, por eso es tan interesante y flexible el LK. Sirve para analizar transacciones comerciales, para un montón de cosas.
Sí, un comentario, si me permitís, Fernando. La idea de enfocarnos con una sola herramienta en ciberdefensa y en ciberseguridad no es suficiente. O sea, las capas que hay que colocar para tener buenas perspectivas de detectar anomalías no se deben basar en una sola herramienta. Esa es mi idea. Deben tener una multiplicidad de herramientas. Por supuesto, es un trabajo en equipo, esto no lo va a manejar una persona. Así que esta capa que vos estás presentando muy bien es lo que estaría más afín a un NOC, a un centro de operaciones de red, que por encima tendría que tener capacidades de SOC y eventualmente de SER y demás. Y por supuesto que es una colección. Gracias, Fernando. Sí, sí, digamos, en ese término trataba de encapsularlo, digamos, de dejarlo, digamos, en este módulo. Y sí, vienen capas arriba, inclusive se integra con SIEMS, que no necesariamente sea el de Elastic, puede integrarse con otro. Así que, pero bueno, comparto con vos esa idea, digamos, de interacción y stackear, digamos, aplicaciones, y contrastar, digamos, aplicaciones y también probar interacciones acá. Así que comparto, digamos, tu visión, César, respecto a eso. Fer, te sí. Dejamos entonces unos minutitos más para que puedas cerrar tu presentación sin querer abusar de tu tiempo ni de todos los participantes. Así que, bueno, disponer de unos minutitos más antes del cierre. Bueno, ahí voy a levantar un poquito esto, a ver que va a tardar un poquito, pero ya estamos con esto. Así que, bueno, no sé, ¿tenías alguna pregunta más mientras levanta? A ver si... Sí, Marcos, Ahí abrí mi micrófono. Sí, por acá tengo alguna. Verónica pregunta si la versión Community viene con alta disponibilidad, activo o hay que tener alguna licencia paga. No, la Community no, solamente para el expat es lo que hay que estar suscrito. Hola. El resto no, es totalmente libre. ¿Se escucha? Sí, yo posiblemente perdí un minutito del... No, igual estoy levantando el Docker. Es posible, sí, es posible que por eso. A ver si por ahí se corta, porque está como... me puse a compartir ahí donde está levantando. Avísenme o mándenme por texto a ver si se corta. Pero bueno... Ahí estamos viendo. Se escucha, se ve bien. Sí. Bueno, ahí está levantando, a veces da timeout, el configure stack. Yo lo que levanté acá, armé un Docker Compose, ¿sí? Donde tengo después si quieren les muestro el archivito como lo tengo armado, ¿sí? Tengo un Elasticsearch, tengo el Kibana, tengo un Logstash, y después tengo un MySQL y un Apache que vendrían a ser los servidores donde estaría levantando los logs. O sea, no solamente levanto el stack, sino unos servidorcitos para poder que el Logstash se conecte, en este caso tengo Bit, se conecte y obtenga la información. Entonces cuando ya termine, por ahí da un error y hay que darle de nuevo porque tarda en levantar, sí. Tarda unos minutos. Ahí lo detectó el Herbit, que lo llevó a levantar. De nuevo, vaya a darle tiempo nomás. Una vez que esté todo levantado, lo que voy a entrar, cambio la pantalla, esto es para mostrarles cómo estaba levantado. Entramos al Kibana, que también va a estar un poquito lento, pero por lo menos para ver cómo son los logs, cómo es la interfaz, jugar un poquito con este producto. Si me permitís, mientras va levantando, quiero compartir algo que vos lo habías mencionado al principio y ahora voy a colocar en el chat.
¿sí? Que mañana justamente Elastic Company, digamos, hace un evento, allí lo estoy poniendo a disposición de todos a través del chat. Mañana 18, los hago partícipes de esto que nos comentaste vos acerca del evento de Elastic, Bien. para que todos puedan participar y quizá también poder ampliar un poco todo lo que vos nos has ido diciendo en la reunión de hoy. Está bien, bueno, ahí levantó. Sí, sí, la idea es mañana, mañana, el que le interesó, que están todos los super capos de esto, la gente que trabaja ahí en la empresa. Bueno, acá está, lo que está pasando ahora, levantó todo el stack. No sé si tenemos esto lo que tenemos acá son todos los logueos que está teniendo sale todo por standard output del Filebit, de Kibana, el Logstash, está todo sacando por la ventanita al standard output. Yo lo que voy a hacer ahora es conectarme al Kibana y vamos a cambiar la pantalla Kibana. Bueno, Marcos, si hay preguntas ahí, anda pasándomelas. Bueno, ahí se está conectando, pero... Sí, como no, por acá tengo otra pregunta, entonces vamos diciendo... acá Gabriel Neumann pregunta si ya tenemos implementada la capa de consultas SQL estándar con Elasticsearch. Y si el módulo SIEM es pago, ¿sabes algo? El SIEM, creo que sí, que es pago. La verdad que no sé. El SIEM de Elastic, no sé, esa es una buena pregunta para mañana. Y después la capa de SQL para Elastic sí está, sí. Se puede hacer consultas SQL embebidas en el JSON, ¿sí? O sea, dentro del JSON, dentro del DSL, uno puede consultar los índices con comandos SQL. Así que tiene su, ¿cómo se llama? Tiene su alternativa al que no maneja bien el lenguaje DSL a embeber comandos SQL dentro del JSON. Del SIEM, eso tendría que averiguarlo. Pero para mí mañana es justo para preguntar. Voy a ver si les muestro el archivito del Docker. Mientras esto ya levantó. Bueno, queda hecha la invitación entonces para Gabriel Neumann para participar mañana y hacer sus preguntas en ese encuentro entonces. Y ahí tienen que tener todo, así que, bueno. Vamos a ver si está el Kibana. Mientras Fernando está buscando la información para hacer una síntesis, les comento que las charlas siguen. O sea, hay 4 charlas más en esta tanda, que ahora al final les pedimos que no se vayan en los últimos minutos, después de cerrar la presentación de Fernando, que permitirán registrarse para 4 charlas más, todas muy también interesantes del nivel que Fernando también nos está presentando hoy. Bueno, ahí tenemos a Kibana. Vamos a compartir. Chrome Tab. Y tenemos Kibana. Bueno, vamos a tener, esta es la pantalla de login de Kibana. Entonces tiene el usuario por defecto es Elastic. ¿Cómo era el...? Ahí ya me fijo.
Estamos entrando. César, quería hablar de lo que decía César respecto a esta plataforma. Esta plataforma, la verdad que da para trabajar con un equipo interdisciplinario. No es solamente para seguridad informática. Yo creo que los profesionales en seguridad informática son los que tienen que liderar, vamos a decir, este tipo de proyectos, pero depende mucho de gente de infraestructura para configurar, para dimensionar las plataformas que tenemos que van a tener que soportar toda esta información de los logs. Básicamente estamos centralizando todos los logs de una organización. Y después también para ayudar a la interpretación y alguna lista de datos o alguna persona específica de Data Science para seguridad informática o alguien que haga analytics de seguridad y, ¿cómo se llama? Porque muchas veces quien sabe qué es lo que necesita con herramientas tan poderosas como esta para poder tener una flexibilidad enorme en cuanto a cómo visualizar, hay que ayudar a elegir o hay que ayudar cuál es el gráfico que más información me puede brindar del problema que quiero ver. Entonces, a veces hay que trabajar con personas de otras áreas o inclusive desarrolladores, como les decía antes, en el caso de que por ahí Kibana no sea la mejor herramienta para visualizar, quizás tenemos que hacer un desarrollo específico en algún lenguaje, qué sé yo, Node.js contra Elasticsearch. Así que esto de trabajar de manera interdisciplinaria en este tipo de proyectos me parece fundamental. Hay que tener un montón de visiones, principalmente porque pasa por toda, digamos, es como inspecciona toda la situación tecnológica o las plataformas de tecnología que estén generando logs. Así que los responsables muchas veces de esas plataformas son los que tienen que ayudarnos a interpretar los logs de cada uno de los equipos de los que manejen. Bueno, acá estamos, espero que estén viendo, estamos compartiendo lo que es la home de Kibana, ¿sí? Entonces, la home de Kibana, acá como lo instalé, es como que el primer mes me aparece gratis, ¿sí? Lo que estamos viendo es principalmente la ventana de Discover, ¿sí? Esto que tenemos acá, a la izquierda, arriba, abajo del logo de Kibana, donde dice Discover, es lo que les decía que nos permite hacer como análisis ad hoc de los logs. Lo primero que tenemos acá es ¿cómo se llama? Una casilla de texto para poder hacer las búsquedas o para hacer los filtros. Acá nos aparece alguna, status 200, ¿sí? Si no, tenemos un asistente para la sintaxis, y después inmediatamente abajo nos aparece un gráfico, que este gráfico es la tasa, la cantidad de registros de log que tenemos en el rango de tiempo que le hayamos definido. Rango de tiempo por defecto que aparece es los últimos 15 minutos, pero esto nosotros lo podemos modificar, le podemos poner los últimos, vamos a poner los últimos 5 minutos, ponemos la última hora, vamos a poner absoluto, vamos a poner 15 minutos. Pues si no, si tiramos el tiempo para atrás, también se va a poner lenta la consulta. Esto que vemos acá son los últimos 15 minutos y la cantidad de registro de log que tenemos. Obviamente, la mayor cantidad apareció cuando arrancó, cuando levanté la plataforma, y después, inmediatamente abajo, nos aparecen
los logs, ¿sí? Línea por línea, ¿sí? Para analizarlos, donde podemos desplegarlos, y el trabajo que hizo Logstash de separar lo que sería la línea de texto campo por campo. Hay algunos campos que son del log, y hay otros campos que están agregados por Logstash o por FileRead, ¿sí? Entonces, una cosa es, quizás tenemos dos tiempos, uno es el tiempo del log, y otra cosa nos aparece un campo temporal en el momento que ese log fue cargado. Otra cosa, por ejemplo, es, acá aparece metric bit, hostname, es quién cargó, qué módulo fue el que cargó esta información. Y acá lo que estamos viendo, estamos viendo información de red, por ejemplo. Esto es un log de red que es el que el módulo el módulo de los paquetes es el que se encargó de, ¿cómo se llama?, de registrar. Esta información de red es la comunicación de red entre los servidores dentro del Docker Compose, ¿sí? Entonces acá tenemos que desde local IP, remote IP, desde la IP 172.20.08 se comunicó contra el 172.20.04 al puerto 80. Bueno, aparentemente este es el metric bit, estará testeando al Apache, ¿sí?, que si está activo o no. No vamos a ponernos a ver log por log, pero tiene una forma bastante ya digerida de ver los logs. Si nos ponemos un poquito acá más a la izquierda, antes del menú de Kibana, tenemos otra cosa que nos va a estar brindando este log puntual, que es los campos separados. Y podemos ver estadísticas específicas por alguno de los campos. Por ejemplo, acá tenemos Apache status byte por segundo. Si yo cliqueo en este campo, ya me aparece una desagregación en todo este log de este campo, qué distribución de valores tiene ese campo. Acá parece que es bastante parejo. Vamos a buscar alguno de las IP. Por ejemplo, load. Vamos a poner CPU user. Bueno, acá aparece, por ejemplo, Apache Status CPU User. Este es un indicador que vino del lado de las métricas, no vino de los logs. Es un campo que aparece en todos estos logs, donde, o sea, en los logs correspondientes a las métricas, ¿sí?, podemos identificar el uso de CPU de Apache. Y acá estamos viendo la unidad debe ser segundos, ¿sí?, de utilización, por cada registro de log, en cuánto de CPU está usando el Apache. Y automáticamente acá nos está generando un histograma, ¿sí?, por los diferentes valores que tuvo. Lo más frecuente fue 0,13 segundos, después 0,11 segundos. Si alguno de estos valores me interesa, a ver, por ejemplo, si alguno de estos valores me interesa, por ejemplo, me interesa ver los logs que tardaron 0,1 segundo, yo tengo acá una flechita más. Cuando yo estoy dándole a esta flechita más, automáticamente me filtra todos los logs que tengo acá por el valor de este campo, ¿sí? Entonces yo ya, bueno, acá apareció uno solo, ¿sí? Entonces ya me apareció el gráfico, en qué momento apareció ese registro y en qué momento, y los datos del registro puntual. Entonces, el Discover, esta primera herramienta que tiene el Kibana, es como para ponerse a ver qué hay adentro de los logs. ¿Es la más importante? No. Lo más importante son los tableros, básicamente, son los tableros de control. Acá, cuando uno cliquea Dashboard, ¿sí?, aparece la lista de tableros que tenemos. Y, por ejemplo, acá vamos a tener, a ver, tenemos métricas, metric bit de CPU, cliqueamos vamos a ver el metric bit, el de las métricas. Esto tarda un poquito en cargar, pero de este pequeño sistemita que levanté recién, ya tenemos una serie de gráficos, ¿sí?, carga del sistema en el tiempo, ¿sí?, nos aparece con la fecha y la hora, el uso del CPU,
en tiempo, cuánto tenemos idle, cuánto tenemos usado, ¿sí? Acá tenemos el tiempo que fue idle, el tiempo de uso, lo que vemos que está recargado porque la verdad que la máquina está nada más, o sea, tengo todos esos contenedores, esos 9 contenedores, corriendo en Docker en una máquina virtual y tengo 8 GB nada más en esta notebook. Así que es casi un milagro que funcione. La idea en los tableros es poder generar, en este caso estamos viendo uno de métricas, indicadores, ¿sí? Podemos ver métricas, por ejemplo, de red. Vamos a ver métricas de red. Obviamente estos tableros ya vienen armados. La idea es que acá es donde viene el trabajo acá es donde viene el trabajo del analista, ¿sí? Para poder hacer unos tableros que tengan que ver con, digamos, situaciones puntuales donde queremos poner la lupa. Estos tableros parecen más tableros operativos, un poco como decía César, más orientados a NOC, más que a SOC, pero, ¿cómo se llama? Son completamente, digamos, customizables, mismo los que ya están armados, los podemos editar, ¿sí? En cada tablero, acá por ejemplo tenemos un botón para editar, ¿sí? Podemos elegir qué visualización queremos, cuál no queremos, ¿sí? Esto podríamos sacarlo y, a ver, por ejemplo, sacamos esto, lo guardo. Y para armar los tableros, un tablero en realidad es vamos a decir, es una colección de visualizaciones. Primero, antes que el tablero, vamos a poner Save as New Dashboard, lo guardo como un tablero nuevo. Antes que el tablero tenemos que tener hechas las visualizaciones. Y las visualizaciones están acá, donde dice visualización, ¿sí? Dentro de la visualización nos aparece una lista, tenemos un buscador y nos dice el tipo de gráfico que tenemos. Tipos de gráficos que podemos tener son básicamente métricas, tablas, líneas. Podemos tener un mapa, por ejemplo. Acá tenemos un mapa, dice Coordinate Map, dice Apache Access Unique IP Map. Entonces vamos a ver de qué se trata. Después de pasar el logstash por el módulo GeoIP, nosotros podemos visualizar, pasa que es una IP interna de Docker, no sé a qué país la habrá mapeado, pero la idea acá es, si tenemos tráfico real desde, digamos, de Internet, poder identificar dentro del mapa de dónde viene la información, ¿sí? Otras cosas que tenemos, vamos a ver el módulo de Machine Learning, y ya estaría cortando, porque se nos hizo bastante largo. Esperamos vemos esto último de Machine Learning, Fer, y vamos a ir cerrando, si te parece. Dale, sí. Sí, yo después les dejo el link de cómo armarse este stack para que lo vayan, el que lo quiera probar, que se lo pueda armar, ¿sí? Así que el de Machine Learning, no tiene nada armado el de Machine Learning. No, cortamos acá, hay que armarlo, hay que entrenar el modelo, elegir el gráfico, entrenar el modelo, poner a monitorear, va a tardar un rato más con estas condiciones de performance. Así que con esto está, yo lo que voy a dejarles ahora es el stack para que se lo armen, es bastante fácil con Docker, y bueno, escucho las últimas preguntas. Y hay alguna pregunta más, pero yo lo voy a dejar poner. Te pido que sí compartas tus datos de contacto y yo voy a invitar a aquellos que tengan más preguntas o inquietudes a que las canalicen a través de tu contacto, a través de contacto de la Facultad de Ingeniería del Ejército. Para no extenderme, no abusar ni de tu tiempo ni del tiempo de todos los participantes que nos acompañan todavía sostenidamente. Sí. Quiero... Ahí está la presentación en mail. Ahí están tus datos.
Fer, solo me resta agradecerte. La verdad que creo que todos nos hemos visto enriquecidos con tu exposición, verdaderamente muy, muy profesional, bien técnica, que es la orientación que la dirección de la carrera ha pedido para esto. Y nuevamente, la verdad que para mí en lo personal ha sido un gran gusto poder haber tenido la oportunidad de interactuar con vos en este caso, que nos une una amistad, como lo dije al principio, de tantos años. Sin duda que la Facultad de Ingeniería de Ejército la verdad que es muy grato contar con egresados de la facultad en su cuerpo docente y de alta calificación profesional como es tu caso. Así que muchísimas gracias, Fernando, muchísimas gracias a todos los participantes. Les quiero pedir simplemente al equipo de organización si me puede compartir por allí, como dijo César, hay otras charlas previstas para la semana próxima y para la otra. Todavía tenemos 4 exposiciones inmediatas, que ahí lo estamos viendo. El martes Perdón, próximo. Marcos, Sí, perdón, antes de eso perdón. quiero agradecer públicamente a Fernando, que es un colaborador permanente de la carrera, no solamente en docencia, sino que está siempre ahí disponible para los alumnos, también presentando proyectos para ONG, para extensión universitaria. Así que, Fernando, un placer tenerte en la carrera y además de conocerte de tantos años, que sigas y compartas toda tu experiencia por acá. Gracias, Fernando. Gracias a ustedes por invitarme, muy bueno. Investigador calificado en la carrera. Gracias, Fer, nuevamente. Allí están viendo, no me voy a extender más, el próximo martes, al 23, 11:30, los esperamos para Pen Testing with Trust. Y bueno, muchísimas gracias. Yo, César, si querés cerrar, de mi parte, solamente este agradecimiento y el gusto, Fernando. El comentario breve, saludándolo a Fernando, es que la próxima charla va a ser disruptiva, no se la pierdan. Francisco y Maxi son 2 compañeros de la maestría, que además son especialistas en criptografía y seguridad de la informática, y nos van a mover un poco las neuronas con su mirada respecto del pen testing. Así que los invitamos, los esperamos. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias, Muchas gracias a todos.